Buenas noches a todos y sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy continuaremos con los relatos y quisiera hablarles acerca de el caso de las Hermanas de la Luz. En las estribaciones de la Sierra de las Minas, en la aldea de Pachalum, vivían las hermanas Sofía y Elena, dos mujeres que dedicaron sus vidas al servicio de la comunidad. Ellas eran conocidas como las Hermanas de la Luz, pues se habían convertido en un faro de esperanza para las víctimas de violencia intrafamiliar y abandono. Su labor, en una región donde el acceso a la justicia era casi inexistente, era invaluable. Se dedicaban a acoger a mujeres y niñas maltratadas, brindándoles refugio, apoyo psicológico y la oportunidad de empezar una nueva vida. Una noche de tormenta, un grupo de hombres armados irrumpió en su humilde refugio. No buscaban dinero ni joyas, su objetivo era silenciar a las Hermanas de la Luz. La razón era simple y cruel: su trabajo estaba desenmascarando a un círculo de poder local, una red de hombres influyentes que abusaban de sus esposas e hijas, amparados por la impunidad. Las hermanas no solo daban refugio, sino que también documentaban cada caso, recabando testimonios y pruebas que, de alguna manera, lograban hacer llegar a las autoridades de la capital. A pesar de los ruegos de las víctimas que tenían bajo su cuidado, Sofía y Elena fueron secuestradas. Al amanecer, sus cuerpos fueron encontrados a la orilla del río Motagua, con señales de tortura y un macabro mensaje tallado en un tronco cercano: el silencio es la única verdad. La noticia conmocionó a la comunidad. El pánico se apoderó de las mujeres que, durante años, habían confiado en las hermanas. Los medios locales intentaron cubrir el caso, pero el miedo era palpable. Los pocos periodistas que se atrevieron a investigar recibieron amenazas directas. La policía local, a todas luces, parecía más interesada en cerrar el caso que en resolverlo. Sin embargo, el caso de las Hermanas de la Luz atrajo la atención de una joven abogada de la capital, Ana Morales, quien trabajaba para una ONG, una organización no gubernamental de los derechos humanos. Ana había oído hablar del refugio y sabía del impacto que tenía en la región. Viajó a Pachalum y, de manera discreta, comenzó a investigar. Su primer paso fue identificar a las víctimas, y aquí fue donde se encontró con una clasificación clara y dolorosa. Las víctimas no eran solo las hermanas, sino también las mujeres a las que ellas habían ayudado. Era un grupo homogéneo, con un factor común: eran víctimas de violencia intrafamiliar y estaban en una situación de extrema vulnerabilidad. Según la clasificación victimológica, estas mujeres encajaban perfectamente en el tipo de víctimas vulnerables o indefensas. No eran simplemente víctimas del delito. Su condición de víctimas preexistía al crimen de las hermanas. La violencia en sus hogares las había dejado sin recursos, sin voz y sin la protección del Estado. Eran un grupo con una vulnerabilidad particular, no solo por su género, sino por la opresión sistemática a la que estaban sometidas. El asesinato de las hermanas no fue un ataque al azar, fue un ataque a esta específica comunidad de víctimas. Ana se dio cuenta de que no podía resolver el caso de las hermanas sin entender a sus protegidas. Se ganó la confianza de ellas, no con promesas de justicia inmediata, sino con la certeza de que su voz era la clave. Las mujeres, a pesar del terror, se atrevieron a hablar. Una por una le contaron las historias de sus agresores, hombres poderosos que se habían unido para eliminar a las hermanas. Con estos testimonios, Ana Morales regresó a la capital
y presentó el caso ante la Fiscalía de Delitos contra la Vida, insistiendo en que no se trataba solo de un doble homicidio, sino de un crimen motivado por un patrón de violencia de género. La presión mediática, esta vez desde la capital, y el enfoque de la abogada en la vulnerabilidad de las víctimas lograron que el caso no fuera archivado. Finalmente, tras una exhaustiva investigación, se logró identificar y capturar a varios de los implicados, incluyendo a un exalcalde de la zona y a un terrateniente. Aunque el caso tardó años en llegar a una condena, el proceso en sí mismo fue un hito. Por primera vez en la región, la voz de las víctimas vulnerables fue escuchada y utilizada como una herramienta para alcanzar la justicia. El legado de las Hermanas de la Luz no fue silenciado, sino amplificado por las mujeres a las que habían salvado. El caso que les acabo de presentar es totalmente ficticio, basado en la realidad que hoy en día presenta nuestro país guatemalteco, en donde la violencia de género como el machismo aún siguen vigentes en algunas áreas de nuestro país. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.